Muy buenos días a todos los hermanos. Sí, tengan todos, sí, un hermoso día, ¿no? Un día para adorar a Dios, para poder escuchar la palabra de Dios. En esta mañana la iglesia ha preparado algo muy hermoso, ¿no? Y es por eso que esperamos que los hermanos puedan llegar lo más antes posible. En esta mañana vamos a empezar el culto, vamos a cantar las alabanzas. Busquemos la alabanza número 205, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 205, la bondadosa invitación. Los hermanos que no tienen el himnario pueden ver en la pantalla para poder cantar juntamente. ¿Está bien? La bondadosa invitación acepta de tu Salvador. No cierres no tu corazón, oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Tal vez un día ya la luz tus ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús, oh, sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. Con cuánto amor te llama, ven, el que por ti en la cruz murió. ¿Por qué rebelde has de ser? Oh, sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. Jesús recibe al pecador, que en fe le implora el perdón, y Él te ofrece salvación, oh, sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. En esta mañana vamos a seguir cantando. Busquemos otra alabanza, la alabanza número 195, vamos a buscar. La alabanza número 195, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo
serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Mañana vamos a seguir cantando. Cantemos otra alabanza. Pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la de tu amparo. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento con ecovisión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, tiempo sin fin, las glorias del Señor. Amén. Sí, muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios hemos tenido una semana, ¿no?, con Pastor William, escuchando la palabra, compartiendo también. Y de verdad, ¿no?, las hermanas, ¿no?, se han organizado para también preparar lo que es el almuerzo, desde el desayuno, ¿no? Y Dios da el corazón y Dios nos ha permitido también pasar un tiempo muy especial. Hoy, ¿qué fechas, hermanas? ¿Saben? 20. Día del Padre. Sí, Día del Padre. Hoy es 20 de marzo. Ayer era, ¿no?, 19 de marzo, sí. Hoy también queremos como celebrar, festejar, también felicitar. Buen día, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia, cada día vivimos. También en esta hora queremos pedirle a usted que usted nos dé la sabiduría para poder reconocer en todas las cosas. También
Te agradecemos porque también has enviado al pastor William para darnos su palabra. Escuchando también podíamos estar feliz y contento por causa de la palabra, como usted dirige muy bien según su voluntad. Señor, bendice a cada hermano, hermana que están aquí, también algunos hermanos que todavía no llegaron. Dele su gran gracia y su gran bendición para que también puedan llegar, Señor. También hay muchas Hermanos, inviten, ¿sí? Para que muchos niños participen, escuchen la palabra y sobre todo desde niños se forme, ¿no?, la fuerza en el corazón. Amén. Los niños también, ¿sí? Este tiempo han estado practicando, han unido su corazón también con los maestros y ellos quieren presentarles, ¿sí?, una pequeña sorpresa. Es una danza, dice, dedicada para los papás, ¿sí? Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos, amén. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa. Tengo a mi papá. ¿Qué les pareció? Son los niños de la iglesia que sábado, ¿no?, todos los sábados se reúnen, escuchando también la palabra de Dios, ¿no?, coordinando con los maestros. En algún momento también, Pastor viene y comparte con los niños. Hemos tenido también actividades de manera virtual con los niños. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Para todos los papás. Y por favor ahora voy a pedir que juntos recibamos con fuertes aplausos al grupo de jóvenes de la iglesia. Adelante, por favor.
Adelante, por favor. Compartir el evangelio. En algún momento, ¿no?, el diácono Alberto nos compartía su testimonio, ¿no? ¿Escucharon? Cuando él acompañó a pastor en uno de sus viajes, y creo incluso dio una conferencia en un recinto penitenciario, ¿no? Le entregaron hasta el certificado, y de verdad él también podía ver cómo Dios a través de él podía trabajar, ¿no? Entonces yo de verdad deseamos tanto también que los hermanos puedan comunicarse con pastor y juntos viajar. Amén, hermanos. Amén, sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Tenemos una presentación especial. Antes de escuchar la palabra, ¿no? Vamos a escuchar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas, 2 canciones, Solo por tu amor y Mi refugio. Entonces, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos, pero antes sí se me olvidaba, disculpen. Antes, hermanos, van a disculpar, quiero invitar a un hermano que va a testificar, ¿sí? Va a testificar cómo este tiempo ha pasado en el seminario, ¿no? Entonces mis hermanas fueron allá, un aviso, ¿no? Hermana, aquí se gana harto dinero, puede venir. ¿Quién no quiere ir? Todos queremos ir, ¿no? Donde se gana dinero. Entonces ya estaba preparado como todo, mi maleta, comprando, mi esposa, todo, ¿no? Entonces todos me insistieron, ¿no? Se comunicaron mis hermanos, ellos, los que recibieron la salvación, ¿no? Ellos me insistieron, ¿no? ¿Ya tuviste comunión con el pastor? No, pero hoy voy a ir. ¿Quiero ir? No quiero ir, porque sé que el pastor, no, tú no vas a ir. No quiero ir, pero otra vez, ¿no? Ya pasó ese día, ¿no? Como que intenté, ¿no? Voy a tener comunión, llamando a la hermana que estaba coordinando, ahora que es seminarista, hermana María, ¿no? Ella, no, pueden estar como separados, así pueden volver, así quieren vivir, así. Un día su hija va a decir, cuando ven hija, así llamando, no, tú no importante mucho, así, tu hija un día va a rechazar, así. Por eso, meditando, ¿no? Yo tenía, aunque pensaba en dinero así, ¿no? Pero tenía un peso así en mi corazón. Usted puede ayudar. A veces digo, no, así, ¿no? Por no venir de allá. Pero a veces cuando digo no, sí o sí bajo, ¿no? Bajo, así estoy. Pero, sí, ahora sí, voy a ir así bien preparado. No sé, cualquier cosa se presenta, no puedo hacer.
Por eso podía ver también, ¿no? Cómo Dios este tiempo me está dirigiendo, ¿no? Como para el almuerzo también, ¿no? Del seminario, ¿no? El día viernes Dios nos ayudó, nos guió, nos dio la bendición, ¿no? Para preparar. Como quería buscar una palabra que en este seminario, ¿no? Yo podía recibir, ¿no? Una palabra que entró en mi corazón y estoy muy feliz. Romanos capítulo 4, verso 8, vamos a buscar. Esta palabra, escuchando, podía, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así. Aunque tan malo así, ¿no? Tan sucio que era yo, Jesucristo había limpiado todo. Así. Otra vez podía confirmar, ¿no? En mi corazón todo en este seminario. Porque yo traduciendo, como ahí escuchando, no hablo, ¿no? Pero cuando estoy traduciendo debo repetir, ¿sí o no? Estoy repitiendo lo que dice el pastor. Entonces podía sentirme feliz, ¿no? Como en traducción, como gritaba también, ¿no? Yo, sí, Dios santificó, ¿no? Ya limpió, lavó. Por eso estoy muy feliz, ¿no? Este seminario, como cuando este tiempo, como en 40, pero Dios me permitió esta gracia. Muchas gracias, hasta aquí quería compartir. Sí, muchas gracias. Entonces ahora vamos a escuchar, ¿sí?, las alabanzas del grupo Canto de Esperanza. Ellos nos han preparado 2 canciones, Solo por tu amor y Mi refugio. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. A todos ellos. Felicidades, queridos papás, hermanos. ¿Quién vino por primera vez a la iglesia? Quizás algún papá, algún invitado quizás. Levante la mano, por favor. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Sí, esto no es casualidad, hermano. Dios le trajo. Y hoy va a escuchar la palabra de Dios y escuche bien. Si hay sueño, mójese un poco, porque Dios va a hablar hoy día mediante la voz de nuestro pastor Andrés Lim. ¿Amén? Bueno, yo creo que estamos preparados. Vamos a alabar a nuestro Padre Dios. Solo por tu amor yo podré
esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, Eres la esperanza de vivir, Jesús, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, Eres la esperanza de vivir. Ya no puedo más. Gracias por las alabanzas del grupo Canto de Esperanza. Y quiero pedir a todos los hermanos, por favor, ahora vamos a pasar a la parte más importante, vamos a escuchar la palabra. Quiero pedir, por favor, que puedan poner sus celulares ¿sí? en modo de vibración o, si no, último caso, poder apagarse, esto para no causar interrupción en el culto. Y de verdad, no hallando la gracia de Dios, nosotros también podemos abrir nuestro corazón. También, ¿no? Los que están siguiendo la transmisión en Facebook, YouTube, también en la Radio Jerusalén, también Tupac Katari, pedir, ¿no? a los hermanos que puedan estar en una posición adecuada junto a su Biblia y juntos, ¿no? podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a invitar, ¿sí? a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Gracias por que la paz pica shanko. Hina yamantata seminarista pisca picos que mantakaspa. No gamana visita ya dispachanta cachas evangelista Emilio seminaristas chanta nawapit oajes. Campi manta vistanki pitata parlanki imanta she familia kasha fotoronki chu apachimanki arichay no atayana paz mana pisto que marita tiene chu hermanos visitar chanta evangelistas seminaristas baikona pisena paspa que hermano tia puña karinin pai pamanya kunach ahinat chanta cuaderno pianotas pa yarispa umaipi mana ayin chichari madre muy importante, pero padre es más importante. Sí, padres, sí. Sí, padres casi no expresa, ¿cierto? Pero tiene un corazón muy grande, amplio, más que madre. Tal vez pastor no, madre también tenemos. Claro, madre sacrifica toda la vida, pero padre también. Por eso ya terminando culto, ¿qué invita? Sí, salteña invita. Sí, luego no solamente salteña, sí, regalo, ¿cierto? Como nos ha guiado, nos ayudó, nació luego y crió, ¿no? Muchos sacrificios. Yo también, aunque yo quiero estar lejos en Corea, ¿sí? Lejos. Entonces yo también llegando el día de padre, Corea diferente. Llamando, mostrando videollamada nietos, ese es gran regalo, mostrar sus nietos, como creciendo. Yayuchay kallampa puntantata epikunki karamanta ruwasqa chalekoq puntanta hina ama llik'ikunanpaq chaymantata k'achanchananpaq cantusninwan waych'asta churanki chayta q'aytu granadastawan azulmanta pukamanta puka pantimantawan chaypa chawpisninmanta qorimanta campanillasta muyuy
ninki nintinman warkuranki chaytaqa chakrusqata churanki qori campanillata tataq q'aytu granadata sapa pa wasanman ahinata manataq tukuy kantun. El corazón verdadero es. Entonces, cuando el siervo predicando la Biblia, misma parte, misma lectura, mismo versículo que ya conocen, saben, leen, pero él el siervo y predicando, pero dentro de esa palabra y ya se siente, Dios, por eso habló, la Biblia, por eso así está escrito. Entiende el corazón de Dios, por eso ya muy diferente ellos se sienten. Entonces le gusta mucho, por eso nosotros y trabajamos juntos, también desean, más quiere escuchar, más quiere aprender. Y ayer también en el Alto, en una iglesia, hemos dado conferencia, ¿no? CELEF. Luego siempre yo también recomiendo a algunos pastores, iglesias, desean que nosotros demos la conferencia liderazgo. Dios qalqa Biblia uyaris pechari chay carta hina ima cartata carta chira qankuna cartata ap'iqankichischu enamorados ninmanta manara casarakushaspa noviomanta ap'inkichishu cartata imaynatata qalqan. Mi amor, nispechari, gracias. Qankankina hasta inti nispa qankuna imaynata qillqankisichari sonqoykichispi kasha santa chanta qillqaytawan riqsiytawan ari enamoradonpa sonqon riqsispa chantapis novia kusisqa sientekunichari imatataq tarinku carta si bolivianos ichari sumaqmanta kaspa chayraykus kusis qashqankichis chaynaqtachu astam carta ukhupi 100 bolivianos churak chayraykush nota arimashawan piñasa ari mana entiendenchu pala santichari chayraykus astawan qawan uyallanta chanta qaparin parlan chanta wakin saqrakan ari asimpis esto parlams asams insultan chanta vantitis qué bien gracias nispa ari chanta insultas coreano chin imeltas gansaraganki chanta imeltas parlan sutumpitawan asis pachet kusapach qanton sonsokai sumaq pachay gracias emrakutaq suya mam de pase que ari kusapach anisechiri emrakus mana entiendenchu chanta ochikamanto chika yachaqaspa kayta parlan nispa chayraykus sumaqmanta parlana chanta siminchis nekta entiendenchu manachu mana entiendenchu chanta munayninman hinachari entiendenmanchay riqsinman warminpa toqsanpa sonqonta chay chanta hap'ikuspa chanta rijonqachiri imatataq rijonqa ari kanqa cambio chantapis qankuna yarqasunkishi mana tuknin p'unchaymi huspa chanta chay p'unchay ari cuartoman yaykuspa chanta heladera chaypi mijunakatin chanta mijuspa araqan ichari chanta mijuytawan imanatataq mijun mana samarispa mijunchari imarakus tukuy pucha hinata ichari tukuy mijuspa mana kanirispa pasachispalla hinata chanta sakas chanta mijuytawan Ukapachpep qillqtutaskarakij ukataditun aronakap churaraki ukatataditun ukatatituj bendición churstas hanitijta upukata comandamiento nakja Moisés cheqpit Moisés awarjayana aka Israel marcaro tatituj kunham supaja palana ukanaka kunhamos aka Israel marca katokanha
acá Israel marca kunham sa upanaka istaphanha taitunchimapha hiwasanakaha phokaphañaniyo sapharakinapi ukata nosotros echando, esforzando, aunque somos débil, frágil, echaremos, cumpliremos, intentaremos. Misericordia, ayúdeme. Entonces Dios, ¿cómo va a responder? Cuando usted se acerca, yo no puedo, difícil, ayúdeme, tenga misericordia de mí. Dios, ¿qué respondería Dios? ¿Qué respondería? Qué bien, era, qué bien. ¿Qué va a hacer Dios? Qué bien, era, qué bien. ¿Sí? Él vino a mí, ¿cierto? Está pidiendo a mí. Ya Dios se siente muy feliz, era. ¿Por qué muy feliz? Dios ya está preparado todo. Era. Todo ya está preparado. Luego ya pide misericordia. Dios ya quiere ayudar. Ayudando, quiere ver que esta persona que esté bien ya felizmente. Pero ya, si el pueblo de Israel diferente manera entendieron. Ellos intentaron, ¿sí? Esforzaron, quería agradar a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya Dios también anhela, ¿cierto? Anhela era. Aquí también apóstol Pablo también anhela, siervo, ¿cierto? Anhela dar salvación, solucionar, ¿sí? Alegría, todo ya quiere dar, solucionar, dar la gracia. También pueblo de Israel también anhela, dice, ¿qué anhela? Recibir esa gracia, ¿sí? Entonces imagínese, el marido quiere regalar, ¿sí? Diamantes a su esposa. Entonces, esposa también espera, ¿qué esposa? Diamantes, le gusta. Joyería, joya, ¿cierto? Joyería, ¿no? Le gusta, o no le gusta diamante. Esposas, cambiamos, creo que oro más le gusta que oro, ¿cierto? Entonces el marido quiere regalar, ¿qué quiere regalar? Oro, anillo de oros. Esposa también desea recibir. Entonces, en ese caso, fácil era. Quiere entregar, quiere recibir. Entonces, ¿va a lograr o no va a lograr ese matrimonio? Va a lograr, porque quiere dar, también quiere recibir. Impi munana bendición churay munana ukata esposo ha corre churay hay muneja esposa paraja ukam haya esposa con munara queja ukat fácil aquí pi Dios pagará esposo asesina. Waliho aquí haya ukat pi sarakinha ukata amiga nakaparos comer aquí pi unista era aquí esposo ha uk regalat itos así. Fácil. Pero ¿por qué ya el pueblo de Israel recibió maldición de Dios? Pagnayampa natasius asina. Ukata esposa panha kun hams arsurakir. Akam kachat pehnin nayaro esposo jaja kamanya paus asina. Kamas kapuninius asina. Pagat payen este. Hanil nayaro amuita tanicha. Yatisk tu asasapi. Ukampuneskius asina. Kim siren este. Kun hamas kot katas pachmainih. Arichanta, palabra. No entiende marido. Marido pisotea muy fuerte al corazón de esposa. Y llora y muy triste. Igual, Dios quiere dar. Pero el pueblo de Israel, sí, dices. Sí, amén. Pero ellos ¿qué hacen? Ignorando la justicia de Dios. Hablando otra palabra, pisotearon el corazón de Dios. Lo que quería Dios. Quería dar esa manera.
anillo de oro quiere dar a mi esposa, ¿cierto? Mi esposa desea